Hola, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo. Hola. Ahí Hola, estamos. buenas tardes. Hola, Milagro. Estamos probando la plataforma, así que esto es tan nuevo para nosotros como para ustedes. Ah, Hola, Rita, buenas tardes. Bueno, empecemos entonces, Mari, nos preguntamos un poco quiénes somos, por qué estamos acá, qué hacemos, etcétera. Hola. ¿Qué tal, Juan? Mucho gusto. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a todos a este pequeño espacio de webinar. Mi nombre es Juan Franco, voy a estar siendo un poco el speaker, digamos, de esta horita, 40 minutos que vamos a estar hablando. Soy parte del equipo de Augre Consultant y principalmente encargado de justamente las consultorías de la empresa. Y bueno, Mari me va a estar acompañando acá, contarles un poquito quién somos, qué hacemos. Hola, bienvenidos. Gracias por participar. Bueno, mi nombre es María del Mar. Me pueden decir Mari igual, como lo dijo Juan. Y sí, vamos a estar hablando más que nada de o sea, lo que implica el desarrollo de una empresa dentro de lo que es la época que está corriendo, que es el- ya la salida por ahí de lo que es la parte de la pandemia que venimos pasando desde el año pasado. Así que cómo podemos trabajar lo que es el desarrollo organizacional de las empresas a través de datos más que nada. Así que va a empezar Juan Franco hablando y después voy a estar también como speaker. Bueno, voy a empezar presentándoles ahora un poquito la pantalla. Bien. Comentame, Mari, cuando ya puedan ver mi pantalla completa. Sí, ahí se ve, ahí se ve la presentación. Genial. Bueno, entonces procedamos un poco a esto, a este pequeño webinar de cómo desarrollar la empresa en época de COVID-19, o sea, en estos tiempos modernos. Pocos temas que vamos a estar tocando en este espacio. Vamos a hablar de algunos datos de la situación de las empresas y pymes en Argentina a 2021, digamos, ya empezando y arrancando todo este año, qué datos tenemos hasta ahora. Vamos a hablar un poco del estado actual de la empresa cada uno, de cómo, bueno, acá estamos todas personas que trabajamos en distintas instituciones, organizaciones, empresas, y bueno, un poco la idea es poder dar una forma de evaluar ese estado actual y de cómo conocerlo y comprenderlo. Y luego también vamos a hablar de algunos conceptos claves y metodologías sobre desarrollo organizacional, que ahí es un poco donde está nuestra propuesta como empresa de qué es lo que queremos contarles principalmente. Así que vamos a empezar. Algunos, digamos, pensamientos, algunas sugerencias para lo que es esta charla. Traten de tener sus cámaras encendidas, aunque sea la plataforma como que no los podemos ver, de pronto siempre está bueno verse entre ustedes, poder saber cómo está interactuando la gente. Compartir en el chat y en los espacios de micrófono abierto. Ahí Mari va a estar habilitando también en algún momento que se puedan compartir, dar una opinión. Y bueno, siempre tratar de mantener el respeto y escuchar un poco lo que estamos contando y escuchar la opinión de los demás. Entonces arrancamos con esta pequeña frase. En tiempos de cambios, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñan del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe.
Hoy esta frase nos interpela, nos mueve bastante adentro, porque mucho de lo que nosotros sabíamos, mucho de lo que teníamos por seguro, toda esta situación y todo el mundo lo ha desbalanceado, se ha movido, ha cambiado. Ha cambiado no solo por el hecho de toda la pandemia, la situación del coronavirus, sino que también ha cambiado a nivel tecnológico, a un nivel de pensamiento distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y hoy verdaderamente hay un mundo para el que estábamos muy equipados que está cambiando a una velocidad tan vertiginosa que podemos decir que ya no existe. Bien, ahora como para consultarles, ver ahí que me puedan compartir en el chat un poco, ¿cómo creen que ha afectado el COVID-19 al ámbito laboral en Argentina? Luego procederemos a ver qué nos dicen los datos. Ahí, bien. No sé si hay alguna escritura. Ahí. Dicen que dificultó mucho. Ahí tenemos una pregunta de cómo se activa la cámara y el micrófono. Si hay algún quien está con la cuenta Google, si nos puede dar una mano. Bueno, dicen que dificultó mucho, incluso el conseguir un empleo está bastante complicado. Gracias. Díganme si me escuchan, porque creo que sí me pueden escuchar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo afectó el COVID-19 al ámbito laboral en Argentina? Yo creo que bastante, sobre todo por la infraestructura que nosotros tenemos aquí en Bueno, nos Argentina. comentan que complicó bastante. Nos vimos afectados por el Hola trabajo Juan, remoto. ¿qué tal? Mira, te comento, se escucha un poco hablando. A ver. Recién empecé a escucharte. ¿Podrás volver a empezar? Ahí. Ahora sí. Hola, hola. Bien. O sea, respecto a tu pregunta, yo creo que afectó bastante, sobre todo por la infraestructura que nosotros tenemos a nivel de tecnología acá en Argentina. El ejemplo más clásico es de los profesores dando clases virtuales, que literalmente se desconectaba, se conectaba, y eso implica muchísimo. Y la verdad recortó mucho trabajo para las personas. Genial, muchísimas gracias. Después también tenemos a Rita que dice que lo ha complicado bastante, en especial al referido con el trabajo remoto y la adaptación de las empresas a esta nueva manera de trabajar. Claro, puntualmente, como todos estos cambios, toda esta situación, se ha afectado bastante. Pero bueno, como les decía, vamos a ver qué nos dicen los datos. Todo esto que vamos a mostrarles ahora está sacado de fuentes oficiales, de organismos que se dedican a estudiar cómo está haciendo este trabajo y cómo está siendo afectado esto. Entonces, en un primer puesto tenemos desde lo que es Nación, desde lo que es Estado Nacional, los indicadores laborales. Tenemos que hoy en Argentina, en enero de este año, se habían registrado poco más de 500.000 empresas, lo que implicaba una baja de más de 22.000 empresas a nivel interanual. O sea que ya en enero de este año existían 22.000 empresas menos que en enero del año 2020.
A lo que es puestos de trabajo, hay un poco que se había comentado, sí se estima que se han afectado y se han perdido 128.000 puestos de trabajo aproximadamente desde el inicio de la pandemia y que hay, desde lo que es el sector privado, también hay unos 150.000 aproximadamente puestos también perdidos durante todo este año que ha pasado. Y a nivel de empleabilidad, sí hay un dato positivo en este caso, que de a poco, ya lo que era de enero a febrero, se había detectado una pequeña alza en esta cantidad de puestos de trabajo registrados, principalmente en lo que era obra pública y trabajo monotributista. Entonces, como hubo un pequeño cambio, hay sí datos bastante desalentadores, pero se ve que se puede tener una luz al final del túnel. Esto fue lo más actualizado que se consigue en este momento. Estos informes salen cada 6 meses, así que todavía estamos esperando el de julio. Luego, lo que es a nivel de las pymes, se podía ver muy marcado lo que era la dualización productiva. El sector pyme muestra polaridades bastante importantes entre lo que es, no sé, una empresa de manufactura a lo que es una empresa de servicios o de software, lo que son las medianas y microempresas, cómo se diferencia la forma en la que ha afectado la pandemia a cada una, y lo que ha sido también el trabajo remoto y el trabajo presencial, que también lo nombraban en el chat. Cómo ha cambiado esa posibilidad, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo de cómo estamos trabajando, ha afectado mucho y ha sido parte de esta polaridad. Luego también hay una cuestión de abastecimiento. A finales del año pasado, con un leve aumento del consumo, las empresas ya encontraron dificultad para mantener el abastecimiento, las pymes principalmente. En lo que es producción, las empresas medianas habían logrado un pequeño crecimiento interanual a fines del año pasado, todos estos datos, mientras que en lo que eran las empresas más microempresas había tenido una caída bastante importante, cercana al 23%. Y por otro lado tenemos también el punto del trabajo remoto, también nombrado y tan hoy aclamado, tan importante. Encontramos este dato que al momento de enfrentar al COVID-19, el trabajo remoto fue adoptado por una gran cantidad de las empresas medianas grandes, mientras que una cantidad mucho menor de microempresas pudieron adoptarlo y pudieron llevar adelante este trabajo. Estos son datos, son algunos números, algunas cuestiones importantes que de pronto nos parecía importante traerles al frente. Y finalmente, a nivel industria, ya en lo que es actividad productiva, en marzo de este año se detectó una suba de actividad industrial comparado con marzo del año pasado. Recordemos que en marzo de 2020 la producción estaba totalmente paralizada por las medidas de aislamiento preventivo. Lo que es primer trimestre de este año, también hay un crecimiento que también se explica por esto de la actividad interanual, de cómo en el trimestre del año pasado se había afectado mucho por las medidas del aislamiento y por la paralización que hubo en marzo. Y se ve ahora en este primer trimestre un ligero aumento, pero no es recuperación en comparación con todo lo que venía arrastrándose de antes, ¿verdad? Y los datos de abril de este año también hablan de un crecimiento de la producción que se van a ir acelerando, que va a continuar en ese crecimiento en comparación con lo que es el año pasado. Pero de nuevo, muchas de las actividades estuvieron paralizadas durante el año pasado y eso habla también un poco de cómo este crecimiento se está dando. Entonces, estos son datos, sí, pero datos que hay que ver en un contexto. Bien, y un poco toda esta información, que fue así muy, muy resumida, súper rápido, me gustaría saber qué pueden sacar en limpio, qué les parece que hay en estos datos, qué puede decirnos toda esta información. Si quieren poder abrir el micrófono a alguien, ahí el moderador, que por favor les habilite, y si no, también está el chat para que nos comenten.
Ahí yo creo que, bueno, como vos mencionaste, depende del contexto también en el cual están medidos estos datos, ¿no? Obviamente todo comparado con el año pasado va a ser puro crecimiento. Eh, no sé si es ético eso. No se podría comparar el 2021 con 2019 como para ver si hubo un crecimiento verdadero o no. Sí, se puede hacer ahí, digamos, están los indicadores. Está, pero no se suele hacer, se suele hacer la medición interanual. Sí se puede hacer el análisis más largo plazo, pero es otro tipo de análisis también. Igual sí es muy interesante, es muy importante esto que estás trayendo, ¿no? Del contexto, verdaderamente. Sí, tal cual, porque bueno, como mencionaste, que bueno, todo va a ser siempre subida este año, por el simple hecho que el año pasado no nos podíamos mover de la casa. Bien, ¿alguna otra opinión? ¿Algún mensajito en el chat? ¿Algún...? Ahí, a ver, creo que de comentarios, bueno, Rita dice que lo complicó bastante, en especial a lo referido con el trabajo en remoto y a la adaptación de las empresas a esta nueva manera de trabajar. Yo creo que lo había dicho antes, igual me parece con la ahora. Creo que estamos en una etapa de recuperación en lo laboral, dicen también. Sí, coincido totalmente que por ahí no es difícil la comparación, pero dependiendo el tipo de empresa también. Una empresa por ahí que estaba acostumbrada, digamos, ya a trabajar de la forma, entre comillas, como tradicional, viéndolo desde este año. Sí, por ahí es difícil, digamos, hacer una comparativa, pero muchas empresas por ahí ya de tecnología, de servicios informáticos y demás, ya venían trabajando con modalidades que hicieron que se adapten rápido y que no han tenido por ahí tanta pérdida. Claro, incluso en algunos casos hubo mucho crecimiento. Por ahí no está, esa parte no la reflejamos en la presentación, pero sí se dice también en estas fuentes, que al final de la presentación están los nombres de dónde salen todos estos datos. Sí se dice también que las empresas de software, las empresas de servicios informáticos han tenido mucha diferencia, mucho crecimiento en lo que fue el año pasado, justamente por esta facilidad de adaptación a la forma de trabajo remoto y también de pronto por el tipo de negocio que realizan. Entonces es un dato interesante, ¿no? Por ejemplo, se puede nombrar empresas como Zoom o como esta misma plataforma que estamos usando, que han tenido mucha relevancia el año pasado. Ponen ahí, Y este año también. En el chat también que coincide, que también pensando en algo más empresarial, creo que los trabajadores de ahora en adelante debemos tener otras habilidades, más que nada para poder seguir vendiendo, por ejemplo, digamos, en el área de ventas. Genial. Por supuesto. Hay un nuevo paradigma, ¿no? En todas estas relaciones a distancia que también tenemos que empezar a manejar. Bien, también la idea sería poder llevarlo a, ¿no? Toda esta, trabajar de nuestra realidad, cómo transmitir, ¿no? Cómo trabajar con los datos de nuestro entorno. Entonces, un poco ahora la idea es poder trabajar en digamos, desde nuestro rol, desde nuestro lugar, pensar también en esto como es fundamental que los números hablen, ¿no? Lograr que el dato duro, nos cuente una realidad y poder ponerla en un contexto, poder también decir, bien, hoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo indicarlo? ¿Y qué es lo que me está mostrando toda esta información? ¿Qué es lo que me está diciendo verdaderamente? Entonces, un poco ahora les vamos a invitar a que hagan una pequeña actividad, un pequeño... Ni siquiera es muy simple la actividad, pero los vamos a invitar teniendo en cuenta a pensar qué nos dirían los números de una empresa, de su lugar de trabajo en este caso. Entonces,
vamos a tener en cuenta dos dimensiones simplemente y les vamos a invitar a hacer una puntuación de estas dos dimensiones. Vamos a hablar de recursos, todo aquello que se utiliza en una empresa para generar valor, y de operaciones, aquellas acciones que se realizan para generar valor. ¿Correcto? No sé, Mari, si estás de acuerdo. Bien, sí. Puntualmente la actividad sería que escriban, digamos, cuáles son los datos de sus recursos y de sus operaciones. Claro, vamos a hacer una puntuación, ¿no? Vamos a decir del 1 al 10, ¿cómo crees que está tu empresa en términos de recursos y en términos de operaciones? Pensando nuevamente, recursos son todos aquellos insumos que nosotros podemos utilizar para generar un valor, y operaciones son todas aquellas acciones, aquellos aspectos que nosotros, aquella acción puntualmente, ¿verdad?, que hacemos para que ese valor se genere. Entonces, vamos a invitar a que un minutito y puedan decirme cómo está su empresa en recursos del 1 al 10 y cómo está su empresa en operaciones del 1 al 10. No es necesario que lo compartan, pero sí que lo tengan escrito en algún papelito, en un teléfono, donde prefieran. Ahí, buenísimo. Yo puedo compartir. Yo ahora estoy trabajando en una plataforma de educación que es de manera online. El tema que es recurso, sí estamos súper bien porque, bueno, por siempre yo estaba trabajando con ellos, me dieron una PC nueva, micrófono, cámara web y esas cosas. Yo creo que estaríamos un 9, un 8. El tema de operaciones ahí sí como que cuesta un poquitito más porque al ser todos nuevos en el ámbito de la tecnología, por ahí nos cuesta generar valor al producto, por así decirlo. O sea, nos cuesta venderlo, nos cuesta llegar al público que queremos. Entonces yo creo que en operaciones por ahí no sabemos qué hacer y las cosas que tenemos que hacer en algunos puntos las hacemos sinceramente mal. Perfecto, muchísimas gracias, Juan, por compartir. 3. Perdón. Te escucho, perdón. Nada, que en recursos 9 y en operaciones creo que un 3, 4. Bien, genial. Perfecto. Ahí en el chat Rita pone en términos de recursos creo que estamos 7 y en términos de operaciones un 5. Genial, muchas gracias, Rita, también. Bueno, entonces, ahora vamos a, como por ahí, pensar un poco más hacia qué es esto de los recursos, qué son estas operaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de recursos, como dice ahí la definición, insumos que permitan a la empresa generar un beneficio. Entonces, acá también pensamos un poco en todo esto, ¿no? En si tenemos una planificación financiera, en cuánto tiempo, cómo se está manejando la información, pensar en la información como un recurso también, en los datos, en todo lo que tiene esa empresa de información, que es muy valioso verdaderamente, cómo se registra, cómo se está estructurada la empresa, el famoso recurso humano, cuántas personas la conforman, hace cuánto que están, cómo se relacionan esos trabajadores con la empresa. Esto es todo lo que tenemos en cuenta a la hora de pensar en los recursos, y también un montón de cosas más que, bueno, la Filmina no llega solo una Filmina a contar todo lo que se piensa, ¿no? Pero también a la hora de pensar en una empresa, no solo son recursos, sino que también son operaciones. Entonces, como decíamos, todas aquellas actividades y procesos que una empresa se enfoca para generar ingresos. Parece un verso, ¿no? Pero también hay que pensar, hay una planificación operativa, se está haciendo un seguimiento de las ventas, hay técnicas de ventas, cómo se están haciendo, qué estrategias hay para llegar a un posible cliente, estamos midiendo la efectividad de esas técnicas, de esas estrategias, de esas técnicas, cómo me relaciono con mi cliente, con la persona que está adquiriendo mi servicio. Acá, como contaba Juan un poco, cómo le vendo, cómo le llego a este alumno, en el caso de Juan, cuánto tiempo me toma cerrar una venta, cómo se
relacionan con la marca, cómo se relacionan con mi empresa estas personas y cómo yo hago cómo la empresa hace que eso sea más sencillo. Eso también es parte de la operación y también es parte de lo que tenemos que tener en cuenta para entender que se genera valor ahí también. Entonces, pensando un poco en todo esto, en todo lo que hablamos de recursos, de lo financiero, el dinero puntualmente, desde la información, desde la estructura humana, desde los recursos humanos, y pensando también un poco en lo que es la operación, en el plan operativo, en el seguimiento, en las estrategias, en cómo me relaciono con mi cliente. Pensando un poquito en todo esto, los invito a pensar nuevamente en su puntuación inicial, ¿no? Si hay algún cambio, si hay como decir, bueno, si tengo todo esto en cuenta y por ahí estoy un poco mejor en recursos o por ahí no estoy tan bien en recursos y estoy un poco mejor en operaciones o al revés. Entonces, ahí, nuevamente, si hay algún valiente que quiera compartir. Bueno, dice Rita en el chat que no había pensado en esos puntos antes. Y puede pasar que alguna de estas cosas se nos pase, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene un producto, tiene que lanzarlo al mercado así como usted, o sea, no buscar que sea perfecto, que esté un tiempo a la venta, o podría decirse, y tomar el feedback de las personas que consumen ese producto y así ir mejorándolo. Porque si uno espera literalmente hasta que vos lo tengas perfecto, te vas a pasar la vida mejorándolo y va a llegar un punto en el cual ya va a ser viejo porque hubo otra persona que lo lanzó, que mejoró súper rápido y que ya le está generando beneficios. Yo creo que va mucho de la mano eso de las operaciones. Por supuesto. Muchas gracias, Juan. Rita dice que concuerda con Juan en el chat. Milagro dice que coincide e ir mejorando en esos puntos a medida que se va implementando. Buenísimo. Sí, ¿no? Todas estas cositas que están trayendo es bastante importante. Es muy importante, como dice Juan, tener facilidad para mejorar y para cambiar lo que uno está haciendo y para, bueno, animarse, ¿no? Entonces, un poquito acá les queremos contar de cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra idea desde Auguere sobre estas consultorías, sobre este trabajo que estamos realizando. Y acá un poco, bueno, le voy a pedir a Mari que me dé su soporte fundamental y proceda a contar un poquito más también, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, perdón. Ahora yo les voy a estar hablando de lo que son nuestra propuesta como tal desde Auguere Consultant, teniendo en cuenta lo que estuvo hablando Juan Franco hasta ahora sobre las estadísticas, sobre lo que importa el análisis en conjunto, de tanto la parte operativa como lo que tenga que ver con recursos en una empresa. Y de qué podemos hacer con eso y cómo trabajamos nosotros también desde Auguere. Bien, si puedes pasar al siguiente. Ahí está. Bien, nosotros desde Auguere proponemos trabajar con el análisis de la información, digamos, que nos dan las empresas, teniendo en cuenta un grupo de indicadores. Esos indicadores parten de lo que se estuvo hablando antes, de tanto del área de recursos como de lo que tenga que ver con el área de operaciones de una empresa, en grandes rasgos. Más adelante vamos a mostrar bien cómo es que funciona. Y que a partir de ese análisis tenemos consultores que trabajan especializados, digamos, en preparar un plan de acción que se adapte tanto a lo que es los resultados que nos dan
nos dan, digamos, el análisis que se hace de datos, de la información que se otorga, como también el objetivo que tenga la empresa ya previo, digamos, a conocer a lo que es Auguere Consulta. Son planes de 6 meses de trabajo en conjunto, tanto entre la empresa con lo que es Auguere. Acá en la siguiente filmina aparece, digamos, lo que es un primer, digamos, se puede decir como boceto de cómo medimos nosotros lo que es lo que son los índices dentro de lo que es la parte de eficiencia, datos a tener en cuenta y qué es lo que se le consulta a las empresas en sí para iniciar lo que son las consultorías, es lo relacionado a procesos internos, donde dentro de eso hay pequeñas como que subclasificaciones, digamos, que tratan temas puntuales como conversiones, como procesos generales, digamos, que mezclan, se puede llegar a decir, como parte eficiente con un poquito de operativo. Dentro de la parte financiera también, ya sea tener planificaciones financieras, tener sustentabilidad y demás, y de recursos humanos. En base a esto, se sacan números, o sea, está todo, como que aparece todo medido, digamos, en base a indicadores determinados que nos llegan a dar un promedio de cómo se encuentra la empresa dentro de lo que es el área de eficiencia. De la misma manera, lo que es la parte operativa, primero por un lado lo que tenga que ver con ventas y experiencia del cliente, desde lo que tenga que ver también con marketing de forma general, evaluaciones que se tengan de los clientes también, y después lo que es la parte de relación con el cliente, que también tiene sus submetas. En base a eso también se saca un promedio y de esto, con estos números, por eso también es la importancia de los datos y del conocimiento de la información que se tenga de una empresa, porque suele pasar que por ahí llegan a la primer consultoría y hay muchos datos importantes para toma de decisiones que no se conoce o por ahí no se conoce con exactitud, entonces parte del plan de consultoría es también el reconocimiento de lo que es la empresa y la realidad, ¿cómo se llama? Pasada, más que basada, a datos para tomar decisiones de manera lo más consciente y predecible posible. Bien. Totalmente, y esto nos genera este pequeño reporte, ¿no? Esta idea de los índices, de los indicadores justamente, que salen a partir de analizar toda una realidad de la empresa que no son números que salen de la nada, sino que justamente salen de distintos aspectos que hemos identificado que son cruciales para que cada empresa pueda desarrollarse de la manera más correcta y nos genera este pequeño reporte final. Y bueno, como finalmente es una idea de generar un trabajo que tenga objetivos medibles, objetivos generales a corto plazo y planes mensuales que nos permiten ir diciendo, bueno, usted alcanza este objetivo, llegamos a estas metas, a estas luchas, a estas victorias pequeñas que nos van llevando a esta gran victoria de acá a 6 meses, todo con el gran objetivo para nosotros desde Auguere de fomentar la salud organizacional de las distintas empresas y que puedan continuar con su desarrollo aún en esta época de COVID, aún en un entorno que no es favorable. Es muy importante también para nosotros la implementación y la acción, entonces con eso en la mente todos nuestros planes van a tener acciones diarias, semanales, mensuales y mucho seguimiento de parte de los consultores para la parte de la implementación final. Entonces, aquí llegamos a una parte de preguntas, de si alguien quiere saber más, si algún pensamiento que haya quedado, también siempre invitamos
Bien, ahí pregunta Rita en el chat, ¿cómo puedo saber el estado de mi empresa en base a lo que ustedes hacen? Bueno, bien, por ahí como decíamos, es justamente, son medidas, son aspectos cruciales para toda empresa. Hemos identificado una forma de saber si existe o si no existe, si está siendo efectivo o si no. Y sale a partir de toda una entrevista y del análisis de la información de la misma empresa. Entonces, no hay nada inventado, es todo que sale de la realidad de la empresa. Y ese es el objetivo nuestro final, es que todo lo que se hable en una consultoría se acorde a lo que está pasando y lo que pasa por la empresa en la que estén trabajando. Perfecto. Bien. Gracias a vos, Rita, por tu pregunta. Bueno, entonces, si no hay- Si no, vamos terminando, porque justo estamos llegando a los 40 minutos, así que... Si no hay más preguntas, muchas gracias por asistir. Gracias especiales a vos, Juan, por tomar la palabra. Es muy importante animarse a hablar en un grupo extraño. Y bueno, de nuevo, Sí, a Rita y a Milagro también que estuvieron comentando en el chat. Muchas gracias. así que muchísimas gracias por estar y bueno, esperamos saber más de ustedes y de su éxito en el futuro. Así que también para más consultas, si quieren saber más de lo que hacemos, pueden seguirnos en redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram, estamos bastante activos, así que hay un espacio también para encontrarnos. Perfecto. Bueno, finalizamos entonces. Muchas gracias por participar y que terminen muy lindo este miércoles. Jueves, iba a decir. Chao. Adiós.